Estoy convencido que cuando veas este vídeo vas a alucinar. Se te va a quedar la boca abierta. Vas a flipar, estoy convencidísimo, porque vamos a ver una entrevista que le hicieron a Marcos García Montes un mes y medio atrás, aproximadamente unos días antes de que fuese el abogado defensor de Daniel Sancho, que cuando lo veáis y escuchéis lo que dice de su boca, os vais a dar cuenta que lo que decía no tiene nada que ver con lo que piensa ahora. Lo acusa de ser un psicópata, lo acusa de ser un narcisista y le dice y avisa a Rodolfo Sancho de que lo va a pasar muy mal. Ojo con esas palabras. El vídeo prohibido de Marcos García Montes que no quiere que tú veas. Aquí te lo voy a mostrar. Ven a ver el vídeo completo porque te lo voy a enseñar todo. Muy buenas a todos y a todas y muchísimas gracias por estar otro día más aquí en el canal, en Dareol Rewind, tu canal de noticias, de salseo y de reality. El que intentamos no callarnos absolutamente nada y enseñarte absolutamente todo. Y tengo que dar las gracias a Lourdes por enviarme este vídeo completo. La entrevista dura unos 37 minutos, casi 38 minutos. Nosotros la vamos a ver a partir del minuto 16, en el que Marcos García Montes empieza a hablar ya en concreto de Daniel Sancho y de cómo lo va a pasar y el perfil que tiene Daniel Sancho. Y os digo la verdad, vais a alucinar, porque lo hemos escuchado hablar en Tailandia y en España también, y no tiene nada que ver lo que dice aquí, en estos momentos, con lo que dijo hace un mes y medio atrás, días antes de que fuera contratado por Rodolfo Sancho. Es más, en el vídeo vais a ver cómo él aconseja a Rodolfo Sancho de que contrate un buen abogado en España, como que él se estaba vendiendo para que fuese el contratado, y un buen abogado en Tailandia. Pero nos va a dejar detalles que os va a sorprender, os lo digo de verdad, porque vais a ver un perfil de Marcos García Montes que quizás no conozcáis si estáis siguiendo el caso o conocéis a García Montes a raíz del caso de Daniel Sancho, porque lo que dijo en Tailandia García Montes, ya os digo, nada que ver con lo que dijo hace un mes y medio aquí, en España, en el programa de Libertad Digital. Es más, habla de que si en una bolsa encontraron unos testículos y él cree que es un crimen pasional. No me quiero dilatar más, os lo quiero enseñar para que lo veáis, desde el minuto 16 hasta el final. Lo vamos a ver completo porque no hay desperdicio. Los primeros minutos no lo vamos a mostrar porque habla de las prisiones tailandesas, algo que ya sabemos, que hay mucha gente en la misma celda, perdonad, mucha gente en la misma celda, de que si no hay dinero de por medio no se vive bien en la prisión, y también habla de ese, traslado de las prisiones de Tailandia hacia España, que como en Tailandia hay monarquía y en España hay monarquía, se podrían llegar a acuerdos. Esto es lo que dice él. Antes de ser el abogado, vuelvo a repetir, antes de ser el abogado de Daniel Sancho. Cogeros palomitas, agua, Coca-Cola, una cervecita, lo que queráis, que el vídeo es largo. Promete mucho, muy interesante. Os voy a pedir que lo compartáis por todas vuestras redes sociales para que esto se sepa quién era este hombre, lo que pensaba este hombre antes de empezar a defender a Daniel Sancho. Lo dicho, coger palomitas, un bocadillito, poneros a comer, lo que queráis porque va a estar entretenido y va a ser largo. Suscríbete al canal si todavía no lo estás, ¿vale? Que es fácil, sencillo y gratuito. Solo tienes que dar al botón que aparece aquí abajo, pone suscribirme y te suscribes, apoyas al canal y nosotros, y yo en este caso, te sigo trayendo y te sigo ofreciendo contenido que sé que te va a gustar. Me pongo los cascos y vamos a escuchar todo lo que nos tiene que decir Marcos García Montes antes, vuelvo a repetir, antes de ser el abogado defensor de Daniel Sancho. Aquí lo tenemos. No os voy a poner la pantalla completa, solamente vais a escuchar a la entrevistadora y vais a ver a Marcos García Montes cómo responde absolutamente a todo y da su punto de vista y su versión y sobre todo eso, su punto de vista. No vamos a dilatarnos más, vamos a darle al play y vamos a ver qué es lo que nos tiene que contar. Ya os digo, vais a alucinar y gracias Lourdes por pasarme este vídeo.
De este caso, ¿a ti qué es lo que más te ha sorprendido? Porque, por ejemplo, yo lo que veo es que me gustaría preguntarte por una incógnita y Sí. es, ¿ha comprado herramienta? Lo pongo un poquito más rápido, ¿vale? Para que vaya un poquito más rápido, si no se nos va a alargar el vídeo una barbaridad. Pero coger palomitas. Para supuestamente, pues para esta persona, para el médico cirujano Descuartizar, sí. colombiano, descuartizarlo, pero Sí. yo me planteo, porque todavía realmente creo que no hemos escuchado a Daniel decirlo, la compró antes de matarle, con lo cual es un crimen ya con premeditación y alevosía, o de repente sucedió todo y luego tuvo que comprar la herramienta para poder deshacerse del cuerpo. Antes de que responda él, quiero decir, fijaros si es de antes, que todavía no se sabía o no se tenían las imágenes del supermercado, ¿vale? No se tenían las imágenes del supermercado en el cual se veía de que un día antes había ido a comprar todos los accesorios, el cuchillo y la sierra y todo lo demás, ¿eh? Bueno, eso habría que ver. El problema es que como no hay cuerpo, los médicos forenses no pueden efectuar la data de la muerte. En el humor vítreo del ojo prácticamente tiene un más menos 2 días de error, pero como no hay restos, o en todo caso si hubiera restos estarían totalmente putrefactos, con lo cual la data de la muerte es muy difícil localizarla. Entonces es complicado el tema, pero en todo caso hay que ver en el supermercado donde estuvo adquiriendo esto en qué fecha es, si es posterior a la denuncia que él hizo de la desaparición, con lo cual ya estaría ahí el tema mucho más sujeto. Y desde luego lo que está claro es que aparecen también juntos en una moto y posiblemente a partir de esa fecha o de la data de la muerte, de la foto, se podría preestablecer una hipótesis de cuándo pudo fallecer. Entre la data de la foto de la moto juntos en Tailandia, en la isla, y la data de la compra y de la denuncia, creo que serían los 3 puntos sobre los que se podía basar una presunta hipótesis sobre la fecha de la muerte. En teoría, según lo que hemos ido recibiendo hasta ahora y que luego iremos sabiendo más cosas, la compra de utensilios se efectúa un lunes y lo que es la denuncia de la desaparición es el jueves. Y parece Sí, ser que la policía es cuando se da cuenta que él tiene como cortes o arañazos o alguna cosa. eso. Sí. Hasta ahí es lo que podemos saber. Bueno, si ponemos de relieve eh, la fecha de un lunes contra un miércoles, pues habría que preguntar por qué denuncia él el miércoles y por qué va a comprar unos útiles el lunes. Es decir, cuando denuncia él, denuncia porque tenía conocimiento inmediato de la desaparición o porque ha desaparecido hacía varios días. Eso es lo que tendríamos que ver. Claro, luego, por ejemplo, otros de los comentarios que nos llegan, aunque haya gente que le pueda escandalizar y tal, es que si realmente este asesinato o este presunto crimen eh, estaba tan, bueno, pues fuera antes o fuera después, ya estaba hecho, que no se hubiera cogido un vuelo a España. Bueno, yo hasta ahí llego, ¿no? Lo que está claro es que, según lo ha dicho él, es un crimen pasional obligado por un supuesto chantaje de este médico colombiano y no sé, habrá que intentar confirmar por qué vivían juntos y por qué no Vivían juntos, aquí va muy perdido, no vivían juntos. denunció era un chantaje o la propia novia, si es que le había contado algo él de que estaba siendo objeto de una intimidación o de una coacción, ¿no? Lo de la novia ya lo contó Daniel Sancho, fue algo que ya contó. Es justamente esto de que se iba a casar con la novia, de que la novia pues también sabía de la intimidación esta, o que no sabía exactamente cómo era Edwin o qué podía hacer Edwin. Pero como no se sabe nada de la novia ha desaparecido. Y bueno, esto ya, digamos, este vídeo es pasado, estamos hablando de antes de que fuese abogado defensor. Pero ahora yo creo que este hombre debería de interrogar a la que supuestamente es la novia de Daniel, ¿no? Pero continuamos, vamos. El tema es complejo porque lo que está claro es que además de la declaración de él, hay unas pruebas periféricas que son importantes, que es los informes de la policía, declaraciones en el hotel que estaban de los empleados de recepción de cuándo dejaron de verle a este hombre, los empleados de limpieza, etcétera. Es decir, hay muchas dirigentes de investigación que la policía tiene que realizar y el juez tailandés, claro. ¿Qué te parece a ti, pues, el hecho de la frialdad o de cómo se ha comportado Daniel en cuanto a sus declaraciones y las imágenes que se le ven cuando está testificando, cuando está allí en las dependencias penitenciarias, que se le ve como tranquilo? Eso se produce a través de un shock. Eso es, no sé, desde la psiquiatría forense, ¿qué es lo que se podría hablar, aunque tú no seas psiquiatra o de lo que tú hayas visto? Ojo con lo que va a decir ahora, ¿eh? Ojito con lo que va a decir ahora porque lo señala de psicópata. Bueno, yo no soy psiquiatra, pero he estudiado criminología superior y la psiquiatría forense es uno de las disciplinas, ¿no? Bien, Ujú. yo lo que aquí veo claro es que si pudo ser un crimen pasional como consecuencia de un enfrentamiento por una discusión, etcétera, esto quedaría, en mi opinión, quedaría totalmente cortocircuitado por el comportamiento posterior, porque no llama a la policía, como habitualmente hacen muchos asesinos. Mira usted, he matado
O sea, no habla de que se pueda ser un crimen pasional porque las características del crimen pasional no se están dando, ¿vale? Porque cuando es un crimen pasional, cuando un hombre mata a una mujer, por ejemplo, o se acaba suicidando o acaba llamando a la policía. Eso viene a ser lo habitual. Entonces, a no ser lo habitual en criminología, entonces no se considera que fuera un crimen pasional, o al menos él no lo considera en este vídeo que sea un crimen pasional en ese sentido. Vamos a ver. Mujer porque tengo celos de estos terroristas domésticos que hay o de otros, ¿no? Entonces, el hecho de que no denunciara inmediatamente un hecho delictivo, si es que realmente lo ha confesado él, y el hecho de que denunciara posteriormente una denuncia que es absolutamente falsa, la desaparición, pues tiene muchas connotaciones ya desde el punto de vista jurídico, ¿no? De luego, la psicopatología en este caso es Ya lo dice, psicopatología. difícil porque sería contraria a la elaboración de un intercriminis o de un camino delictivo en cuanto a comprar todo ello, supuestamente hacer desaparecer con un kayak restos humanos, dejar otros restos, intentar desaparecer en bolsas de basura las ropas. Es decir, que después del crimen, y todo esto bajo la presunción de inocencia, se ha producido una serie de conductas de él que ha declarado que son ciertas y que se compadecen con la aparición de bolsas que en modo alguno, en mi opinión, llevan a que haya habido un trastorno de los elementos intelectivo y volitivo, que son saber lo que haces y querer hacer lo que tú estás contraviniendo con la ley, ¿no? Es decir, la voluntad y la inteligencia. Uy, eso no lo tienes que explicar en el castellano de Cervantes, como has Escucharlo ahora, que lo va a volver a explicar y veréis a lo que se refiere. dicho antes. Sí, es decir, una persona para que tenga problemas psicopatológicos tiene que tener afectadas o anuladas su capacidad de entender, saber lo que estás haciendo, inteligir, y la capacidad de querer lo que lo haces. Por ejemplo, en el caso de un drogodependiente, cuando atraca a una persona, sabe lo que está haciendo. La capacidad intelectiva la tiene totalmente conservada, pero no tiene la capacidad de voluntad. La voluntad no tiene frenos, no tiene impulsos para frenar ese conocimiento de que está cometiendo un delito, y al no tener frena esos impulsos se produce lo que se llama la falta de voluntad y en este caso la reducción de la pena. Y entonces en el caso de Daniel, tras ver lo que hemos visto, yo no veo que haya ningún tipo de que él no supiera lo que estaba haciendo y que tampoco quisiera hacer lo que supuestamente estaba haciendo, porque su conducta posterior y anterior prácticamente lo deslindan, lo dejan al parte. Yo cuando hablé con Ramiro me dijo que, por ejemplo, un brote psicótico o enfermedad mental es en el momento en que entra en confusión y no sabe lo que está haciendo, ¿vale? Entonces eso podría ser eventual, o sea, un brote psicótico. El psicópata, la psicopatía en este caso, sabe muy bien lo que va a hacer, lo lleva planeando desde hace tiempo qué es lo que va a hacer y cómo lo va a hacer, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de Daniel Sancho, sabía muy bien que quería acabar con la vida de Edwin Arrieta, lo sabía perfectamente, incluso sabía cómo lo iba a hacer. Era consciente de lo que estaba haciendo en todo momento. Se habla como de, en estos casos, que bueno, que tú sabrás más y ahora nos dices, como de ¿ha podido ser una liberación para él? ¿El confesar ese crimen, el decirlo? Sí, en psiquiatría forense hay elementos en los que, sin afectar a la imputabilidad, es decir, a saber lo que haces y a querer lo que haces, tú sabes y eres dueño de tus actos, sí que tienes reacciones que son especiales. Por ejemplo, el hecho de un fetichismo clarísimo con la aparición de unos testículos en una bolsa. Unos testículos en una bolsa, ¿vale? Él ve fetichismo clarísimo porque encuentran unos testículos dentro de una bolsa. Primera noticia, yo no tenía noticia de que habían encontrado unos testículos, ¿eh? No tenía, bueno, ni idea. Siempre que se coteje el ADN, las muestras biológicas con la de la familia para establecer que pertenece a Edwin Arrieta, pues está claro que hay ahí una cosa que se llama crimen pasional, pero lo que no quiere decir es que tenga afectada su cabeza, y sería dueño de sus actos. Y también, posteriormente, el hecho de que te pronuncie de una o de otra forma no quiere decir que no siga siendo dueño de sus actos. Cada persona reacciona de una manera distinta, pero sigue siendo protagonista de un hecho en el que él lo quiere, lo desea y lo hace. Parece ser que lo que ha dicho, ¿no? en una de sus declaraciones es que quiere que se siga hablando de esto, que mediáticamente se siga hablando porque le vendría bien. Uno de los síntomas de la psicopatía es el narcisismo, ¿vale? Es uno de los puntos que tiene el psicópata. Fijaros lo que dice ahora. ¿Cómo lo valora? Bueno, eso es lo que decía mi querido profesor y también compartió conmigo tareas docentes en criminología en la Facultad de Derecho de Madrid, el doctor García Andrade, para mí la máxima expresión, con Echeverría en medicina forense. Decía que habitualmente los suicidas y los que quieren que los medios de comunicación estén presentes en su tema y en su sumario son narcisistas. Quieren exponerse públicamente y tienen esa megalomanía o esa forma de hacer público todo lo que han hecho, ¿no? No sé si será una tesis personal de él para intentar justificar que fue un crimen pasional y que no quería hacerlo, o bien porque se quiere exponer a los medios de comunicación por narcisismo.
La verdad es que sorprende mucho el caso, el hecho y aparentemente pues era un chico que llevaba una vida, según sus amigos y el entorno, de lo más normal. ¿Puede suceder que de repente tengas ese cambio de actitud y que llegues a matar? ¿O en qué situación te puedes encontrar para llegar a ese punto? ¿Cómo? Bueno, el hombre como animal, en este caso racional y no en otros casos de animales no racionales, cuando se encuentra rodeado por unas circunstancias, por una presión ambiental y por una presión intelectual, reacciona de una forma que se desencadena lo que se llama tormenta y que evidentemente produce algo que sabe lo que está haciendo, pero que tiene un desencadenante. Decía Agatha Christie que no hay crimen sino que sin móvil, ocasión y beneficio. En este caso, el desencadenante puede ser, dentro de una persona normal, el que otra le estuviera chantajeando emocionalmente y chantajeando intelectualmente con algo, inclusive hasta con decirlo públicamente a su novia, a los medios de comunicación o a terceras personas, a la familia. En este caso, él reacciona de una forma que, siendo voluntaria, pero evidentemente es impropia. Es impropia. ¿Qué grado hay pues, de narcisismo o de que no tiene absolutamente nada que ver con el dolor o de dolor para que de repente haya no solamente descuartizado, sino que haya hecho ese descuartizamiento, pues evidentemente con una especie de aparentemente saña, porque Sí, hay ensañamiento, o sea, el degollarlo, el descuartizarlo, eso es ensañamiento, está claro. coge, como tú dices, los testículos y la pelvis. O sea, la zona de la pelvis, los testículos. ¿Qué hay ahí detrás? Bueno, yo, en mi opinión, ya digo que hay un fetichismo del libro, como las personas que matan a otra o la violan y se quedan con las bragas utilizadas, y otras muchas personas que se quedan con efectos del asesinado importantes, como peines o como libros, etcétera, ¿no? Entonces, para mí hay un componente fetichista, pero vamos, que no tiene ningún tipo de relevancia desde el punto de vista de la psicopatología forense. Es decir, el psicópata, por ejemplo, que actualmente se denomina trastorno asocial de la personalidad, es una persona que tiene un trastorno, una psicopatología, pero que no tiene ningún tipo de respuesta desde el punto de vista penal. Es decir, que no se le rebaja la pena, que no es una enfermedad mental o un trastorno que tenga repercusión en la pena. Él sabe lo que hace, pero está afectado por la psicopatía. Eso es. Sí, es justamente lo que pensaba García Montes de Daniel Sancho. Sabía muy bien lo que hacía, pero tenía una psicopatía. Uh-huh. En cuanto a Rodolfo Sancho, no sé si tú conociste bien a Sancho Gracia o a Conocí a Rodolfo. Sancho Gracia porque fui abogado de mi amigo Pepe Sancho y Eso te iba a conocí. decir. Ojo, abogado de Pepe Sancho, ¿sabes? Quien lo sepa o quien no lo sepa, Pepe Sancho estuvo acusado de malos tratos hacia María Jiménez, recientemente fallecida. Y bueno, Pepe Sancho falleció creo que hará ya unos 10 años aproximadamente. Y él defendió a Pepe Sancho también. Yo recuerdo que eso lo llevaba tal, pero digo, bueno, a ver hasta dónde te quieres meter. Era el estudiante en esta magnífica serie y Sancho Gracia siempre me pareció pues, un espectacular actor. Sancho Gracia, para que no lo sepáis, es padre de Rodolfo Sancho, abuelo de Daniel Sancho, fallecido también ya hace unos años, ¿eh? Y también cuando fue agregado de Cultura en la Embajada de España en Buenos Aires, un buen agregado consular. ¿Y qué ves desde ese punto de vista, desde lo que haya pasado? Pues al final no deja de ser una saga de actores importantes, esta cosa que ha sucedido, esta desgracia. Bueno, Rodolfo está en estos momentos padeciendo un auténtico calvario personal y también mediático, pero no por su culpa, evidentemente. Y yo no soy nadie para aconsejar a ninguna persona, pero desde el punto de vista humano, o como abogado también le diría que buscaran un buen abogado en Tailandia y que buscaran un buen abogado en España que también estuviera colaborando, como yo hice, por ejemplo, en el caso de María José Carrascosa o de Joaquín José Martínez, que estaba en el corredor de la muerte en Florida, y le sacamos a suelto un abogado americano. Es como que se estaba vendiendo, ¿no? En ese momento se estaba vendiendo a Rodolfo Sancho para que lo acabase contratando. Peter Roger y yo, porque la colaboración siempre es importante, tanto de cara a la condena allí como en traslado a España. Lo tienen difícil, ¿verdad? Bueno, yo creo que el asunto hay que reestructurarlo porque lo que se está filtrando en los medios de comunicación puede ser que sea lo que aparece en el sumario, pero hay veces que no se parece en nada. Entonces hay que ver si las pruebas que aparecen en el sumario son pruebas lícitas y legalmente obtenidas y a partir de ahí trabajar. O sea que para ti ahora las claves realmente estarían en, y que los medios no, pues como tú dices, no somos conscientes, son. Yo creo que la estrategia de defensa es buscarse un buen abogado, esperar a conocer el sumario, aconsejarle posiblemente a Daniel que siga diciendo la verdad con arrepentimiento y con confesión, pero claro, tendría también que decir las cosas que faltan donde se encuentran y en este caso intentar que se le aplicara un atenuante de arrepentimiento
que tendría que compadecerse con las agravantes de alevosía. Claro, es que ahí está la alevosía también, la premeditación y la alevosía. Y ahora se salió a la luz que iban a intentar luchar por decir que Daniel le dio un brote, ¿vale? Que aquí está él diciendo todo lo contrario, que Daniel no tuvo un brote. Es más, dicen que tienen pruebas suficientes para demostrar muchas cosas que todavía no han salido. Veremos a ver qué hay de verdad en todo lo que está diciendo. Lo que estamos viendo es una persona que para mí se ha vendido directamente a Rodolfo para que lo contrate, sabiendo el perfil psicópata que tiene Daniel Sancho. Es lo que yo veo aquí. Y acusando a Daniel Sancho, que lo ha hecho, porque al final Daniel Sancho lo ha dicho él mismo, ha confesado de que lo había hecho, y él, en este caso García Montes, dando también conformidad a eso. O sea que lo más importante ahora, al final de cara a un juicio, es el arrepentimiento. El arrepentimiento y la confesión, siempre que todo esto se pueda poner de relieve y se pueda engranar con las pruebas que la policía y el juez puedan obtener, ¿no? Hay veces que el arrepentimiento que tú demuestras no se parece en nada a lo que ha aparecido en el procedimiento. Sí, si te arrepientes y no das ningún tipo de explicación ni colaboras con la justicia para decir dónde se encuentra el cuerpo y reconoces cosas, pues un arrepentimiento totalmente condicionado y, por supuesto, parcial y subjetivo. Hablabas antes de crimen pasional, hablábamos de ese crimen pasional, pero claro, cuesta mucho también tratarlo así, porque supuestamente él tiene una relación de 5 años con su novia y luego de repente sucede esto. Te vas con un hombre, hay tanto, no sé, esto que es una relación de tráfico sexual, de hombres que quieren tener relaciones con chicos o con chavales, lo que sea, a cambio de negocios o a cambio de dinero. Que es una de las cosas que se habló, esos 25.000 euros que le pasaba mensualmente Edwin Arrieta a Daniel Sancho a cambio de favores sexuales. Lo que viene a ser un gigoló o lo que viene a ser un prostituto. No parece. La primera impresión que se puede ver es que el otro señor le había prometido cosas y buenos negocios, ¿no? Entonces yo creo que no se trata de un gigoló del que se prostituyó en el supuesto de que Ujú, hubiera habido relaciones, en las que yo tampoco entro, por ujú. dinero, ¿no? Yo creo que ha habido una presión del ciudadano colombiano sobre el español y que habría que verse y que lo cuente este hombre si hubo relaciones sentimentales, sexuales, cosa que se han hecho muchas especulaciones, pero quien tiene que decirlo es el actor en este caso, el actor judicial, por supuesto. Que ya lo confirmó con la reconstrucción, sentado en la cama, dijo que Edwin en ese momento quería tener sexo ya con él y él le dijo que ahora no, y ahí es donde empezó la pelea, le dio el golpe, el puñetazo. Acordaros de que eso ya lo hemos visto, es un capítulo pasado. Y recordemos, volvemos a recordar que justamente esta entrevista es cuando sucede, días después que sucede el crimen, y García Montes todavía no es abogado defensor de Daniel Sancho. Y entonces, ¿por qué hablamos de crimen pasional? Pues porque el tema fetichista y lo que él ha dicho públicamente, o por lo menos se ha publicado, que él estaba presionando, que no pudo reaccionar de otra forma, que estaba coartado, etcétera, eso lo ha dicho él. Y como lo ha dicho él, es el punto de vista o de donde podemos arrancar nuestra opinión. Bueno, y esto es aventurarnos mucho, no sé si te atreves o qué, de lo que hayas visto en otros casos, ¿cómo se pudo producir esa muerte? O sea, es decir, son 2 puñetazos para realmente cargárselo por intentarse separar de él, realmente iba a buscar, entre comillas, una muerte y luego deshacerse del cadáver, ¿y dónde se produce? ¿Dónde se podría haber ejecutado absolutamente todo? Porque estamos hablando que estaba en un hotel, con lo cual eso deja manchas de sangre, de cosas que ves que lo ha tenido que hacer en otro sitio. Bueno, en principio, lo que parece por las declaraciones que él ha hecho y por lo que ha filtrado la policía, parece que es un crimen en el que una persona está hablando con la otra, le chantajea y éste reacciona de forma desproporcionada, con lo cual podría haber algún tipo de arrebato u obcecación. Pero claro, luego hay que ver cómo se responde y por qué no directamente se llama a la policía para decir me arrepiento de lo que he hecho y aquí está el cuerpo del delito, ¿no? Porque era premeditado, porque un día antes había comprado todo, ¿vale? Entonces lo tenía preparado. A lo mejor se le fue de las manos en el sentido de que a lo mejor no iba a ser a las 3:30 de la tarde, iba a ser a las 12 de la noche, pero provocó una pequeña discusión, provocó que dijera, pues, a por él y acabar con él. ¿Por qué? Porque lo tenía todo ya comprado, lo tenía todo preparado para hacer eso, justamente eso. Entonces, eso en principio es lo que puede solaparse o puede detraerse de lo que se ha dicho. Pero vamos, son todo especulaciones muy complicadas y yo prefiero esperar hasta que haya más Ujú. investigación
y más filtraciones para llegar, en principio, a una... Ahora, en este vídeo estaba esperando que hubiera más filtraciones, ahora se queja de que esas filtraciones se están haciendo, ¿no? De que si, y ahora Sonsoles tiene el vídeo donde se ve la reconstrucción, de que si este programa ha sacado no sé qué información, ahora las filtraciones no le gustan, en ese momento sí. Hipótesis de cómo se produce el crimen. Claro, efectivamente, tenemos que ser prudentes, presunción de inocencia, pero como te digo, claro, a mí ves, cuando estábamos hablando de esto de un mal golpe, dices, bueno, entonces ¿cuándo compró la herramienta? ¿Antes o después? Vio que de repente se había sucedido el fatal incidente y tuvo que ir a comprar la herramienta para deshacerse del cuerpo, ¿o fue antes? Es que por eso hay tantas incógnitas. Pudo ser antes, y lo que hizo fue, cuando fue a matarle para luego descuartizarle, el otro reaccionó y le lesionó en la espalda como mecanismo de defensa, ¿no? De todas formas, es muy sencillo. Si en las lesiones que tiene en la espalda Daniel se efectúa un cotejo de muestras biológicas para ver si hay restos humanos, y se podría saber algo, pero normalmente no es muy fácil, porque sí que se podría saber si en las uñas del fallecido, como en otros casos, aparece muestra biológica de la persona agresora. En este caso sí, pero aquí es muy difícil que las uñas dejaran muestras. Imposible prácticamente. Imposible, y además con los días que han pasado y a ver en qué condiciones están exactamente los restos. Pues Marcos, que seguiríamos hablando contigo. Tenemos muchísimas cosas pendientes y de incógnitas que iremos viendo que suceden estos días, así que seguiremos hablando contigo. Vamos a ver qué va pasando y si tiene suerte Daniel y a ver qué dice la justicia o si realmente no ha tenido. Imaginaros lo que están diciendo, si tiene suerte Daniel. Es que este programa al principio estaban blanqueando al máximo a Daniel, hablando de que pobrecito, las cárceles como son. Bueno, la entrevista ya ha acabado. Me paso a pantalla principal y seguimos. Fijaros esa frase que acaban de decir, ¿vale? Que os la estaba diciendo. Dice exactamente eso, de que pobrecito Daniel, a ver si tiene suerte, a ver si tiene suerte. A ver si tiene suerte, es un psicópata asesino confeso. O sea, que cumpla la pena que tiene que cumplir y punto. En Tailandia. Si puede ser, ¿vale? Porque al principio de este vídeo, que era lo que os decía, hay un pequeño blanqueamiento, un pequeño enorme blanqueamiento, en el que la presentadora empieza a hablar de cómo son las cárceles, pobrecito, cómo va a pasar allí, cómo va a sufrir, y le preguntan a él que cuándo podría volver a España, y él vuelve a decir lo de los 4 años, 4 o 5 años podría estar en España si se hacen las cosas bien, porque tiene monarquía España y también Tailandia tiene monarquía y pueden llegar a un acuerdo y traerlo para aquí. Habla de otro caso también que se hizo lo mismo, ¿vale? Y también de un descuartizador que mató y descuartizó a su jefe también en Tailandia y pasó allí 8 años y luego lo trajeron otra vez para España, ¿no? Y se ve ese blanqueamiento. Y ahora, para finalizar, se dice eso. A ver si tiene suerte Daniel. Pero es que hay una persona que ha sido matada y descuartizada y tirada a trozos por ahí. A ver si tiene suerte Daniel. ¡Qué vergüenza! En fin, esto es lo que pensaba el abogado, hoy abogado ya defensor, de Daniel Sancho, Marcos García Montes. Hace 1 mes y medio aproximadamente, 1 mes y medio. Todavía no era abogado defensor, todavía no había sido contratado y da la sensación de que él ya tiraba esas piedrecillas para ser contratado. A mí lo que me sorprende es que haya sido contratado después de lo que ha dicho. Que él tiene muy claro, tiene unos pensamientos muy claros de cómo actuó Daniel y por qué lo hizo. Llamándolo incluso psicópata. Entonces, Rodolfo Sancho, ¿cómo coge y contrata a este hombre? O no vio este vídeo, o no habló con él, o solamente se iluminó porque es un abogado muy famoso en España, muy mediático, y porque era amigo de su padre, de Sancho Gracia, ¿no? No lo sé. Pero lo que sí que sé es que este vídeo estoy convencido de que Marcos García Montes no le hará ni puñetera gracia que se esté enseñando. Y a Rodolfo Sancho tampoco le hará gracia que se esté enseñando, porque ahora están intentando defender a Daniel en España, buscando también un abogado en Tailandia para que les pueda echar una mano. Y lo que dice aquí, en este caso, Marcos García Montes es echar tierra encima de esa defensa. Porque al final estás diciendo que sí, que es un crimen pasional, que hay fetichismo, que es un narcisista de libro, que además es un psicópata también de manual, o sea, que lo estás dejando por los suelos. Y yo me imagino que este vídeo no querrán que lo vean. Por eso te voy a pedir que lo compartas, que lo pases por donde te parezca bien, para que la gente lo vea, lo sepa,
y sepa quién es el abogado que está defendiendo a Daniel Sancho en estos momentos, ¿vale? El contratado por Rodolfo. Esta mañana hemos subido también un vídeo que creo que estaba muy interesante, que es esa disputa que tiene ahora mismo la madre y el padre de Daniel Sancho, Silvia Bronchalo y Rodolfo Sancho, por culpa también de todo esto que está pasando, y que Silvia estaría muy enfadada con Rodolfo por una cuestión muy simple, que Rodolfo está en España, ella en Tailandia, y Rodolfo ha pedido un acta notarial en el cual pueda representar a su hijo en Tailandia, cuando la que está en Tailandia día sí, día también es Silvia, que ella también lo ha pedido y se lo han rechazado porque el padre ya lo había pedido con anterioridad. Pero no te quiero explicar más porque quiero que vayas a ir a verlo, vayas a ir a ver el vídeo. Te lo voy a dejar al final de este para que pinches y vayas a verlo. Poca cosa más, quiero saber qué es lo que opinas. Para eso tienes aquí abajo la cajita de comentarios, para que me digas tu opinión, lo que piensas, perdonar que me ha venido ahora aire, lo que piensas y sobre todo que me dejes un like enorme, que te suscribas al canal si todavía no lo estás y que esta patata me peta. Que nos vemos en el próximo vídeo. Besitos para todos. Chao.